Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Gloria a Dios. Alguien grita gloria a Dios. A Dios gracias por su amor, el privilegio y la oportunidad de estar en una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Amén. Una iglesia que es del poderoso nombre de Jesucristo. Un pueblo que tiene visión. Amén. Eso es muy bueno, es excelente. Amén. Dios bendiga a todos los dignatarios, a ustedes que están aquí, al pastor anfitrión. El Señor mucho les bendiga. Les voy a pedir que se sienten un momento. Hoy en esta hora quiero hablarles algo que es de suma importancia en todo lo que aquí obviamente se está haciendo. Y hace un momento estuve ahí sentado pensando qué es lo que voy a compartir con ustedes y me encuentro ahorita como el escritor de la carta a los Hebreos. En el capítulo número 11, el escritor de la carta a los Hebreos, él quiso hacer algo. Él quiso hablar de Barak, de Jefte, de David, de Sansón y de todos los que él obviamente a través de la historia habían podido él conocer. Pero él dice, pero una cosa tengo en contra, el tiempo me faltaría. Yo hoy en esta hora, al poder oír al pastor Joel Páez, al ver el movimiento de Dios aquí en Panamá, quisiera hablarles de muchas cosas, pero el tiempo en realidad nos falta. Yo traigo 10 enseñanzas. Una de ellas es la fe del líder, la convicción del líder, la santidad del líder, la fidelidad del líder, la lealtad del líder. Pero voy a hablarles solamente una de ellas que creo que es sumamente importante. Y lo que yo quiero hablarles de la iniciativa del líder. Y cuando haga esto, le voy a pedir que escuche muy bien lo que cada una de las palabras que voy a decir obviamente conllevan allí. Pero antes de eso, antes de leer el pasaje que voy a usar, quiero decirles algo. En la palabra de Dios, en el capítulo número 6 del Evangelio según Mateo, en 3 versos la palabra de Dios dice algo sumamente importante. El verso 19, 20 y 21, la Biblia dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín y el ladrón sencillamente, dice la Biblia, lo puede dañar. ¿Sí o no? La polilla o la carcoma se lo come, el orín pues obviamente lo enmojece y el ladrón lo hurta. Pero Jesús dice, más bien hacéis tesoros en el cielo, donde no hay obviamente polilla, donde no hay orín y donde no hay ladrón que lo pueda robar. Y por último, en el verso 21, Jesús dijo estas palabras: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo le quiero decir a la iglesia que nuestro tesoro está puesto en el reino de Dios, donde reina Jesús, donde mora Jesús, donde Él hace su perfecta voluntad, ¿sí o no? Y lo importante de todo esto es que nosotros entendamos, antes de leer lo que voy a leer, que ciertamente hoy su vida y mi vida, la vida de estos músicos, de los cantantes, la vida de todos los que estamos en la iglesia, ciertamente la vida ya no es nuestra. Cuando nosotros llegamos a considerar estas cosas, entonces es que nuestro espíritu se conectará perfectamente con el plan de Dios nuestro Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 6, verso 19 y verso número 20, y dice algo sumamente importante. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Esta vida no me pertenece a mí, esa vida le pertenece a Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio, como dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, no con cosa corruptible como el oro, la plata, nada. No fuimos tampoco comprados con la legacía de los padres, no, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús.
El verso número 20 dice entonces el apóstol Pablo de 1 Corintios 6, dice entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa vida suya es obviamente una vida que el Señor ha comprado, que debe de glorificar a Dios en todo lo que hace y primordialmente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Está alguien de acuerdo conmigo en esta mañana? Si usted está de acuerdo, entonces dele un aplauso a Dios nuestro Señor. Bendiga el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Yo voy a enseñarles ahora en estos 40 minutos lo que es la iniciativa de un líder. ¿Qué es esta palabra iniciativa? Se lo voy a explicar en un momento. ¿Quiénes deben de tener iniciativa? Obviamente el liderazgo de la iglesia, empezando con el pastor, el asistente del pastor o el copastor, los ministros, los laicos y en sí todo el pueblo en general. El que ha llegado a comprender que su tesoro no está más aquí en la tierra, sino allá en el cielo, para hacerlo cada día mayor la riqueza allá y poner todo nuestro ser allá, se va a dedicar a hacer lo que a Dios le agrada. El que sabe que su vida ya no es de él y que en ese cuerpo y en el espíritu que está ahora en él debe de glorificar a Dios, se va a proponer hacer todo esto sobre todas las cosas. Ahora, muy bien. Las escrituras que nosotros vamos a leer se encuentran en el capítulo número 22 del libro de Job y luego después voy a leer el capítulo 17 del Evangelio según Lucas, verso 7 al verso número 10. Escuchen bien. Job 22:2 dice: ¿puede un hombre ser útil a Dios? Esa es la primera parte de la pregunta. ¿O un sabio útil para sí mismo? Obviamente la respuesta es sí a esa pregunta. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Claro que sí. Dios ha levantado a hombres y mujeres imperfectos, vulnerables, limitados, pero llenos del poder del Espíritu Santo para tener utilidad en el reino de Dios. Ahora, este hombre o esta mujer, como dice el contexto de la pregunta, dice: ¿o un sabio puede ser útil para sí mismo? Claro que sí. Ahora bien, dejamos eso y vamos a Lucas 17, verso 7 al verso 10 y dice: ¿quién de vosotros, son las palabras de Jesús enseñando a sus discípulos, quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando éste regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? Dice el verso 8, ¿no le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después tú comerás y beberás? El verso 9 dice: ¿acaso le dará las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? El verso número 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho o lo que se les ha mandado, decid vosotros mismos: siervos inútiles somos, hemos hecho solamente lo que deberíamos de hacer. En un momento le voy a explicar estas palabras. ¿Qué es esto que el Señor Jesucristo obviamente está diciendo? Que cuando una persona solamente hace lo que se le dice, esa persona se limita mucho con el que es su amo, su patrón, el jefe, el que está en autoridad o en poder. En referencia a Dios nuestro Señor, cuando solamente hacemos esto, nosotros nos limitamos con el Dios de nuestra salvación. Miren, amados hermanos, en un lugar donde yo trabajaba hace algunos años, en el estado de California, había un programa donde los trabajadores teníamos que hacer 5 cosas esenciales para poder servir a las personas que llegaban a esos establecimientos. La primera de ellas tenía que ser la presentación del trabajador. Nosotros todos los días teníamos que aparecer bañados, rasurados, peinados y bien vestidos.
Esa era una de las primeras cosas que teníamos que hacer. La segunda cosa que teníamos que hacer, debíamos de llegar con un espíritu de servicio, amable con todas las personas. Sin importar si era una persona de una raza o de otra raza, nosotros teníamos que servir a cualquier persona que entrara a ese establecimiento de la misma manera. La tercera era, obviamente, se llamaba spotless. Eso quiere decir que por donde quiera que nosotros íbamos caminando, si mirábamos un vaso mal ubicado, una botella de plástico, un papel en el piso, lo teníamos que recoger. Si mirábamos alguna de las macetas que tenían flores decorativas y las flores estaban descompuestas, teníamos que darnos tiempo a más de las obligaciones de nuestro propio trabajo y las teníamos que acomodar. Y todo eso lo llevábamos así nosotros en orden. Teníamos que hacer todo, teníamos que hacer un equipo con todo el resto, el número 4. Y por último, teníamos que salir nosotros por esas puertas antes de dejar el establecimiento con nuestro uniforme, y teníamos que salir sonriéndole a todo mundo, y a los que entraban teníamos que darles a conocer que nosotros habíamos cumplido con nuestra misión. Ahora, ¿por qué hacíamos nosotros todas estas cosas que la compañía nos mandaba? Porque donde quiera que íbamos, en los pasillos, en las salas, en las cocinas, en los auditorios, había un sinfín de cámaras tomándonos en todo el tiempo. Cada acción que hacíamos, las cámaras nos estaban viendo. Cuando los jefes llegaban a ver nuestro comportamiento, si seguíamos el reglamento de estas 5 cosas, ellos entonces nos llamaban, nos llevaban a la oficina, sacaban premios y nos los daban de continuo todos los días, premios y premios y premios. Y su servidor les puede decir con mucha certeza que yo era uno de los que todas las semanas tenía muchos premios. Al final del mes tenía premios, al final del año tenía premios. Y eso, amados hermanos, yo lo conocí antes de venir al Señor. Cuando de recién nosotros fuimos alcanzados por la divina gracia de Dios y el amor de Dios se manifestó a nuestras vidas, en el año 1995, estas fueron unas de las primeras escrituras que yo tuve el privilegio de leer. Y cuando leí todo esto, me di cuenta que mi vida ahora, de una manera mucho más excelente, debía de hacer algo, ya no solo para los hombres, sino para el reino glorioso de nuestro Dios. ¿Sí o no? Yo soy una persona que me gusta el dinero, me gusta la buena ropa, me gustan los buenos carros, me gusta la buena vida, y todo eso le compartí a los pastores ayer en la noche, que nosotros lo hemos tenido. Mi esposa siempre ha trabajado, yo siempre trabajé, y antes mi visión era tener 2 trabajos. Trabajaba en la tarde y trabajaba en la noche. Yo salía de mi casa a la 1 de la tarde y volvía a mi casa a las 8 de la mañana, todos los días por años. Me gustaba mucho el dinero, los buenos carros, la buena ropa, me gustaba gozar de todo eso. Mi vida estaba puesta en estas cosas. Pero cuando venimos al camino de Dios, entendimos que había algo mucho mayor y mejor por qué vivir y por qué gastar la vida. Y esto eran las cosas de Dios. Alguien de veras alaba al Señor por ello. Ahora mi tesoro está en el cielo. Mi riqueza está allá, y lo que quiero hacer son tesoros allá, porque entiendo que este cuerpo y el espíritu que está en este cuerpo no son míos, sino de Dios, y a Dios lo debo de glorificar en todo lo que haga, sea en obras o sea en palabras, a Dios lo debo de glorificar. Y para eso me di cuenta que yo, una persona en la iglesia, en todo lo que iba a hacer, tenía que tener iniciativa. Ahora bien, ¿qué es el significado de la palabra iniciativa?
Simple y sencillamente nosotros vamos a escuchar algo que los diccionarios o la Real Academia Española dice acerca de la iniciativa. Pero antes de eso, escuchen lo que líderes exitosos en el mundo han dicho de este concepto, de esta virtud que debe de estar en la vida de los hombres y de las mujeres. El éxito parece estar relacionado con la acción, dijo un hombre que les voy a decir su nombre enseguida. Las personas de éxito son activas, cometen errores, pero nunca se rinden. Estas fueron las palabras de Conrad Hilton, ejecutivo de hoteles en todas las naciones. O sea, este hombre habló y dijo claramente que las personas de éxito son personas activas, no inactivas. Las personas de éxito van a cometer errores, pero ellos nunca se van a rendir. Esa es la filosofía, o era la filosofía de Conrad Hilton. Este hombre, obviamente empresario, supervisor de cadenas de hoteles en todo el mundo, él conocía esta parte del éxito. Ahora bien, de todas las cosas a las que un líder debería tenerle miedo, la primera debiera de ser la complacencia. Esto es lo que el pastor y doctor John Maxwell dijo, que cuando una persona es complaciente, se complace. Si estos hombres del sonido están allí y dicen ya llegamos al tope, ya no hay nada para hacer, ya no podemos innovar nada, en ese momento ellos van a comenzar a perder. Si estos músicos dejan de practicar, si estos cantantes dejan de practicar, si usted allí sentado simple y sencillamente se queda allí y se vuelve complaciente, usted obviamente va a perder mucho. La vida nuestra del cristiano no fue llamada para estar sentados. El pastor Joel acaba de decir que la vida del Hijo de Dios debe de ser una vida en movimiento, una vida activa, una vida trabajando, una vida que avanza, una vida que va conquistando, una vida que sigue plantando para seguir cosechando. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? Porque cuando solamente hacemos lo que se nos dice, entonces venimos a ser siervos inútiles. Escuchaba ayer a la mamá del pastor Regino, a la edad que tiene, nos estaban dando el almuerzo. Yo me confundo aquí con Centroamérica, no sé cuándo es el desayuno ni el almuerzo. Y no sé cuándo es la cena. Un hermano que tengo en la iglesia de Colombia, a las 3 de la tarde, 4, me dice, vamos a almorzar. Y yo digo, está bien, vamos a almorzar. Eso para nosotros es ya una comida. Pero como sea, la mamá del hermano ayer nos decía ella que el Señor vino y nos dio un ejemplo. Y el ejemplo que Jesús vino y nos dio a toda la humanidad y quedó plasmado en la santa palabra que Él mismo nos dejó, que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y lo que decía nuestra hermanita el día de ayer, yo quiero ser una servidora, quiero ser una sierva, quiero seguir trabajando, lo que Dios me siga concediendo de vida, quiero hacer algo para mi Señor, para mi Salvador. Alguien tiene este deseo en su vida. Amén, amados hermanos. Pues yo quiero que sepa que ese deseo no puede obviamente hacerse realidad si no está basado en la iniciativa. Santiago nos dice en el capítulo número 1 del verso 22 al verso 24 que nosotros no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque cuando un hombre o una mujer son solamente oidores de la palabra, si solamente se emocionan cuando se les da la palabra. Yo casi siempre donde doy conferencias o predico, le digo a la gente, no importa quién venga y les predique, no importa si es el superintendente de una organización, si es el famoso amigo mío Elías Limones, si es el obispo Elías Páez, si es el hermano Urbina, si es cualquier gente que viene y predica, no importa quién predique, cuando nosotros obviamente no hacemos nada, nosotros hacemos mal a toda la prédica. No importa quién sea, si no hacemos nada, entonces no sirvió de mucho lo que vinieron, hicieron, compartieron o dieron. Yo les quiero provocar a ustedes que lo que han oído, lo que han escuchado por estos 3 o 4
días ustedes lo tengan en el corazón, porque solamente en el corazón, con iniciativa, eso va a poder fructificar. Alguien de veras puede gritar gloria a Dios. El significado de la palabra iniciativa, sencillamente, la Enciclopedia Española dice que es el propósito o idea que sirve para iniciar una cosa. Y la Real Academia Española dice que la iniciativa es la capacidad para idear, inventar o emprender alguna cosa. Hoy yo le quiero agradecer a Dios que el pastor Regino, con algunos otros hermanos en la iglesia, él como líder, tuvieron en un momento la iniciativa. Ellos tuvieron el deseo, hubo en ellos por la virtud, la capacidad. La virtud es obviamente la capacidad que tiene una persona para hacer determinado trabajo o labor. Es como cuando Proverbios 31, 10 al 31 habla de la mujer virtuosa. Esa mujer tenía capacidad para ser esposa, madre, negociante, alguien que proveía. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que hoy estamos delante de un pueblo que tiene obviamente a gente visionaria, a gente que cree en estas cosas, gente que un día se tuvo que poner en su corazón y tomar la iniciativa de empezar, como dice, que es la capacidad de idear, inventar o emprender alguna cosa. ¿Sabe usted que oía al pastor Joel que decía, hace más de 20 años, todo el movimiento de los grupos comenzó en Mazatlán, comenzó en una casa, comenzó con mi familia y de ahí se ha venido desarrollando hasta ser el poderoso movimiento que es ahora en el Estado de México o en el país de México? Si Panamá quiere algo así también, esta iniciativa debe de estar en el corazón de todos los que son siervos del Señor Jesús. Quiero preguntar cuántos siervos hay hoy en este día, en este lugar del Super 99, aquí en las mañanitas. ¿Cuántos siervos y cuántas siervas del Dios viviente que van a ir más allá de lo que solo se les ha dicho? Que saben que esa vida le pertenece a Dios y que el poder que Dios le ha dado es para que hiciera algo obviamente notorio y significativo. Cuando yo era niño miraba la televisión allá en México, una televisión viejita que tenía mi abuelo. Esa televisión duraba como 10 minutos para encender. Tenían un regulador abajo y lo prendían, ¡pum! Y el regulador tardaba en calentarse, tardaba en aventar un puntito blanco. Y mi abuelo miraba noticias en aquellos días. Nosotros hoy tenemos televisión y no vemos nada, estamos tan ocupados que vamos adelante. Hoy todo lo que nos queremos dar cuenta de noticias, pues lo sabemos por el teléfono. Y yo recuerdo que yo odiaba esa televisión. La odiaba porque duraba como 15 minutos y tenía un puntito blanco en medio. Y ese puntito se iba haciendo más grande, pero pasaba el tiempo. Pasaban los minutos y luego después tronaba la televisión, como cuando uno estrecha un fajo, un cinturón y le hace así, ¡paz! Y cuando pegaba, volvía a aparecer algo por ahí. Todos estábamos así. Y luego salía una imagen con muchas rayas. Y no mirábamos bien y yo me enfadaba y me paraba y como era grosero de niño decía cosas malas y mi abuelo luego me decía, te voy a justiciar al rato. Y luego para apagar la televisión, eso sí, le daba al botón y ¡pum! Aterrizaba rápido. Pero yo recuerdo que cuando mi abuelo miraba un programa de televisión que se llamaba Bonanza hace muchos años, había un comercial, amados hermanos, que aunque era en un comercial malo para la influencia mala de un licor, se anunciaba un licor que se llamaba o se llama, yo ya no sé, el Bacardí. Y salía un hombre muy imponente en su vestir, en su ver y en su hablar. Y este hombre decía, si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, dando a entender que producir eso, el vino, que es obviamente destructivo para las vidas de las gentes, el vino Bacardí especialmente, que era lo que él anunciaba, él dice, cualquiera lo haría. Entonces, para poder tener iniciativa,
Todos tenemos que tener ese deseo interiormente. Esto no va a nacer porque venga alguien y solamente les enseñe. Esto tiene que ser un deseo personal de iniciar algo, de comenzar algo, de ver a su vecino en el entorno del vecindario, de ver a su compañero de trabajo en el entorno del trabajo, de verlo cómo va a pasos agigantados hacia la perdición, pero usted lo quiere ver con usted allá en el cielo. Y cuando usted comienza a tener iniciativa en su vida, entonces va a empezar a idear algo, a inventar algo, a hacer algo para que esa persona pueda conocer del Señor. Ahora bien, en su sentido más común, la iniciativa es la cualidad que poseen algunas personas de poder, dice, por sí mismos iniciar alguna cuestión o bien comenzar algún proyecto. Escuche bien. O buscar soluciones a alguna problemática. Lo que se debe de tener en cuenta con este término es que una de sus características principales de lo que es la iniciativa es que la iniciativa, dice, debe de nacer en el corazón de cada persona. Si esta iniciativa de hacer algo para el reino de Dios solamente se queda en el corazón del pastor, del líder, del liderazgo de la iglesia, y no llega hasta el corazón de toda la membresía, esto no va a funcionar. Esto debe de ser en cada persona. Ninguna persona obviamente puede estar fuera del reino de Dios, o fuera en las cosas del reino de Dios, sino en la actuación del reino de Dios. Nosotros tenemos que tener iniciativa, tenemos que hablar. Ahora, le pido que me dé 3 minutos para que escuche una historia y después le voy a comenzar a enseñar lo que es 4 pasos importantes que deben de tener gente con iniciativa. La historia cuenta que Kelmos Wilson, este hombre siempre era una persona de iniciativa. Este hombre comenzó a trabajar cuando tenía solamente 7 años de edad, y este muchacho comenzó, un niño, a vender revistas y periódicos en las plazas. La historia cuenta que este muchachito vendía también arrocenas de avena y de maíz. Y en 1930, a la edad de 17 años, decidió probar por primera vez un empleo a sueldo. Y su trabajo de él era con un hombre comerciante de algodón. Este ganaba $12 a la semana escribiendo números en la pizarra del precio al que se vendía el algodón cada día. Cuando este hombre llamado Kelmos Wilson oyó, ¿verdad?, que había una oportunidad para poder entrar a lo que era el departamento de contabilidad, donde los que trabajaban allí ganaban $35 a la semana, él entonces aplicó, vino porque quiso estar en ese trabajo. Cuando él se da cuenta, en su primer pago, en la primera semana, solamente recibió $12. Él no dijo nada. En la segunda semana recibió otros $12. Después dice que hablando con el superintendente y le dio a conocer su queja, le dieron un aumento de $3 por semana. Entonces ganaba $15 a la semana. Cuando él va y habla con el superintendente y le dice, ¿por qué yo no gano igual que todos los otros contadores? El salario de $35, ¿por qué solamente recibo el pago yo de 15? El hombre superintendente le contestó que el dueño de la empresa jamás pensaría en pagarle a un niño de 17 años o un joven la cantidad de $35. Cuando él oyó eso, que era obviamente la contestación que se le daba, esa fue la última ocasión que él trabajó por un trabajo a sueldo. Después de eso, él se ganó la vida haciendo varios trabajos. Él hacía máquinas de juegos electrónicos, distribución de refrescos, máquinas automáticas. Pudo ahorrar lo suficiente en dinero para hacerle a su madre una pequeña casa. Fue entonces cuando se dio cuenta que la construcción de casas tenía un enorme potencial.
Enseguida dice que entró él al negocio en Memphis, Tennessee, y él obviamente pudo hacer una gran fortuna, especialmente después de la guerra, cuando el auge de la construcción alcanzó sus niveles de expansión enormes. Él hizo ese trabajo. Para el año 1951 este hombre era un hombre muy prosperado. Pero vamos a ver nosotros enseguida qué fue lo que él hizo. En este año obviamente él llevó a su familia a vacacionar. Y dice la historia de este hombre, Wilson, que cuando él va de vacaciones llegó a un hotel donde le cobraban por cada niño, le cobraban por todo lo que él tenía que usar. Al final de todo esto, la historia cuenta que era tanto lo que él tenía que pagar, que nunca estuvo él conforme, porque para él era algo catastrófico, porque tenía 5 hijos. Pagar por 5 hijos el hospedaje en un hotel, pagar por todas las cosas. Él entonces en el año 1920 o 1920, los moteles obviamente eran complicados. ¿Por qué? Porque en los moteles había personas que solamente los utilizaban para un rato. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Los usaban para un rato. Él miró el ambiente y dijo: esto no es bueno para mi familia. Otros obviamente los alquilaban por precios sumamente grandes. Entonces él miró el problema que era, ¿verdad?, o que el problema era para los viajeros con familia. Entonces él dispuso en su corazón hacer algo, y él lo que dijo, le planteó a su esposa la idea de que un día él iba a ser un hombre de negocios. Él iba a hacer una línea de hoteles. Él pensó en hacer todo esto. Por eso dice, la mayoría de la gente se hubiera quedado después de haber pasado todo esto solamente en el olvido, en todo lo que le había pasado. Pero Wilson no, un hombre obviamente con iniciativa, decidió hacer algo y le comentó a su esposa: vamos a hacernos nosotros gente de una gran cadena de hoteles familiar. Le dijo su esposa: hoteles, eso te va a tomar toda una vida. Y ciertamente, aunque él duró mucho tiempo para llevar a cabo su sueño, pero él obviamente inició haciendo lo que hoy en día viene a ser un impacto en todo el mundo. Este hombre fue el que comenzó a diseñar y a construir los hoteles, el Holiday Inn. Él solamente había puesto un proyecto de 420 hoteles, pero la historia cuenta que en algunos años él, abriendo una franquicia, llevando obviamente su iniciativa, plantándola en el corazón de otra gente que necesitaba entender la gran necesidad que tenían las familias, no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. Él obviamente logró su cometido. Y esto es muy importante. Después dan a conocer en la historia de este hombre que cuando llevó todos sus sueños obviamente a concluirlos, él estaba en casa, él regaba las flores, él hacía trabajos del hogar, pero él siempre decía en su avanzada edad que él no había nacido para estar inactivo sin hacer nada. Y este es el pensamiento que yo quiero sembrar en el corazón de toda la iglesia en el sector número 5 aquí en Panamá. El sector número 5 debe de decir personalmente: yo no nací para estar sentado, yo no nací para estar inactivo, yo nací para hacer cosas grandes, porque sirvo al único Dios que es grande, sirvo al único Dios que es todopoderoso. Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora. Alguien alabe al Señor, alguien grite un gloria a Dios, alguien diga: Jesús, a tu nombre. Jesucristo, a tu nombre. Jesucristo, a tu nombre. Amén. Y esa es, amados hermanos, lo que es obviamente la iniciativa. Vuelvo a recordar lo que leímos en Job 22:2. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Alguien diga: yo puedo ser útil a Dios. Yo puedo ser útil a Dios. Los que estuvieron aquí el día de ayer recuerdan que hice una parte de mi predicación y dije que los embajadores, sea en Nueva York, en las oficinas de las Naciones Unidas, o embajadores en los países del mundo, deben de ser personas con mucha cualificación. Personas que deben de saber la política, la historia, deben de saber de economía de su país, deben de entender las leyes de su país, deben de conocer todo y deben de ir a hablar bien de su país.
Y esa es la realidad. No van a poner a cualquier persona, pero aquí gracias a Dios por su amor y por su misericordia, que Él lo ha escogido a usted para que sea alguien que tenga iniciativa, alguien que va a empezar algo nuevo, alguien que va a llegar hoy en este día a su barrio, y antes de entrar a su colonia o a su barrio la va a ver diferente y va a decir: voy a hacer algo nuevo, voy a iniciar algo nuevo. Al tiempo que va a entrar a la casa del familiar o del amigo, va a creer que va a poder hacer, inventar algo para el reino de Dios, porque no se va a quedar solamente así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lucas 17, 7 al 10: ¿quién de vosotros que tiene el siervo que va y trabaja y llega de trabajar y le dice: siéntate a la mesa? No es así, dice el Señor. No le dirá más bien: prepárame algo para mí, arréglate, vístete, para que cuando me sirvas lo hagas a mí primero, y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás tú. Y luego dice el verso 9: ¿acaso le va a dar el Señor las gracias a aquel siervo porque hizo lo que se le ordenó? Dice el Señor: no. Entonces el 10: así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, solamente hemos hecho lo que debíamos de hacer. Pero cuando una persona aquí en Panamá, en México y en todo el mundo le ha creído a Dios y sabe que los ojos del Señor, mejor que cámaras en las calles, en los establecimientos, están mirando cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros pasos, no hay, hermanos, nada en esta vida que nosotros hagamos que no sea del conocimiento de Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué y por quién lo hacemos, como dice la palabra de Dios en Romanos 11:36: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Alguien quiere dar gloria a Dios? ¿Alguien quiere pedirle a Dios que le ayude a tener la poderosa virtud de la iniciativa? Alguien diga: gloria a Dios, gloria a Dios. Otra vez díganle. Voltee con su hermano, su esposo, su esposa, su hijo, su yerno, su compañero en la iglesia y dígale: hermano, ¿cómo está la iniciativa en ti? Dígaselo. Mire, algunos lo hicieron mal, algunos voltearon y nomás se sonrieron con el otro. Yo no dije eso. Unos voltearon a ver al hermano y nomás le hicieron. Yo no dije eso. No, dígale: hermano, esposa, esposo, ¿cómo estás de iniciativa? ¿Cómo estás de iniciativa? Estás iniciando cosas, estás haciendo cosas, estás inventando cosas, estás trayendo solución a las cosas para el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La palabra de Dios nos dice a nosotros en Hechos 18:26 que un día, hermanos, en Asia Menor estaba un hombre que tenía muchas cualidades, un hombre que tenía virtudes, era inteligente, poderoso obviamente en la prédica, pero él estaba fuera de tiempo y de propósito. Pero la Biblia dice en el verso 26 que cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, este hombre, hermanos, que estaba ahí llamado Apolos, estaba predicando un mensaje de la palabra de Dios, pero fuera del tiempo. Y la Biblia dice que en ese momento estaban allí oyendo Priscila y Aquila, y cuando ellos lo oyeron predicar, lo tomaron aparte y les pusieron de una manera más excelente el camino del Señor. Ellos tomaron la iniciativa de ¿qué? De enseñarle, de corregirle, de dirigirlo, de que él hiciera las cosas bien. Yo le pregunto hoy a usted en esta hora, donde quiera que uno va. El día de ayer me encontré con una persona que andaba vendiendo llaveros, y cuando yo le compré le dije: quiero este y quiero este. Y yo hablo con la gente y en vez me estoy riendo así con ellos. Y este hombre se me quedó mirando y me dijo, me hizo así con la mano, y yo me le quedé mirando y me dice: usted es un ser de luz. Ay, usted tiene luz en la mente y en el corazón, me dijo. Y yo me le quedé mirando y no decía yo nada. Y me dijo: usted transmite algo glorioso.
usted tiene paz del Todopoderoso. Yo dije, amén. Y ya le dije, mira, este siervo, el otro que está aquí, aquel que está allá, aquel que está acá, todos somos pastores para la gloria de Dios. Y estas esposas que están aquí, menos la del hermano Joel, le dijimos, son mujeres de Dios. Y ya les digo yo rápidamente, ¿a dónde vas a la iglesia? ¿A dónde te congregas? ¿Dónde vives? Porque mira, aquí está el pastor Regino, que te dé él el domicilio para que vayas. Y este muchacho de inmediato me contestó y me dice, yo no necesito iglesia para poder ser del Todopoderoso. Y yo me quedé. Y sabe una cosa, estaba tan recio la música ahí donde estábamos que yo sentía que no tenía casi voz ayer. Hoy tengo poquita más que ayer. Y sentía yo que me estaba forzando mucho mi garganta, pero me daban ganas de pararme y decirle, ¿sabes qué? Te voy a comprar todos los llaveros, pero dame una hora acá afuera, vente para acá. Y te voy a enseñar algo. Y en verdad que lo sentí. Y luego pensaba y dije, y garganta ingrata, calor ingrato. Y sabe una cosa, yo soy una persona que tengo iniciativa. Yo inicio cosas, yo lo hago y sé que eso me ha bendecido. Sé que eso me va a seguir bendiciendo. Yo hoy le digo a usted que donde quiera que vaya, en la tienda, en la escuela o en el súper, como dice usted, en el escolar, como dice usted, en el bus, como dice usted, en el vecindario, como dice usted, usted va a tener la oportunidad, si toma la iniciativa, de enseñarle a alguien, de dirigir a alguien. Este hombre era un hombre poderoso, elocuente. Este hombre sabía hablar. Pero ahí estaban unos que tenían la verdad, que era Priscila y Aquila, y aquel obviamente no los intimidó con lo que sabía hablar, con lo que conocía. Dice la Biblia, cuando comenzó a hablar tenía valor, tenía denuedo, tenía todo, pero le hacía falta que lo ubicaran en lo correcto. ¿Me entiende, amado hermano y amada hermana? Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos que hacer, enseñarle a las personas. Vamos al grano entonces en esto. Por esto, hermano, la única área en que los líderes tienen que mostrar, obviamente, que aman a Dios, es teniendo iniciativa. Porque alguien puede tener fe, pero si no tiene iniciativa, ¿de qué le sirve la fe? Alguien puede tener convicción, pero si no tiene iniciativa, ¿de qué le sirve la fe? Alguien puede ser leal, alguien puede ser de todo lo bueno en esta vida, pero si no tiene iniciativa, que es el punto de partida para empezar algo, ¿de qué va a servir? Y lo digo con respeto, si hoy estuviera cualquier predicador o cualquier maestro enseñando, si usted no tiene iniciativa, no va a servir de mucho, por no decir de nada. La iniciativa es el principio de algo. Es tomar, hermanos, el punto de partida. Es tenerlo adentro en el corazón. Para que este sector, solamente el 5, que sé que es el 5, sea, hermanos, algo de ejemplo a los otros sectores aquí en Panamá, y esto se vaya para otro lado. La gente de aquí debe de tener la iniciativa. La gente de aquí debe de comenzar a hacer algo. ¿Qué cualidades deben de tener los líderes? Muchísimas, pero sobre todo debe de ser un iniciador, debe de tener iniciativa. Por eso voy a hablarles rápidamente de 4 cosas principales que debe de tener un líder con iniciativa. Ellos deben de saber lo que quieren. Por eso empecé con Mateo 6, 19 al 21. Hay muchas cosas aquí en esta vida que sí son buenas, nos van a dar bendición, pero ninguna como la que hacemos depositando todo allá en el cielo, donde debe de estar puesto nuestro corazón. Y por eso el líder que sabe lo que quiere, dice estas palabras el pianista humorista Oscar Leván, decía en broma y sarcásticamente: una vez que me decido hacer algo, estoy tan lleno de indecisiones. Entonces ese no sabía lo que quería. Desafortunadamente esa es la forma en que mucha gente hoy actúa. Hoy sí quiero, al ratito no quiero. Hoy me siento animado, mañana me puedo sentir desanimado.
Esto no trabaja así. Nadie puede ser al mismo tiempo deciso e indeciso. Como dijo Napoleón Hill, escuche esta palabra: el punto de partida de cada logro debe de ser la iniciativa. El querer hacer algo, el querer comenzar a hacer algo. Para ser un líder efectivo, para ser una iglesia ejemplar, tienes que saber lo que quieres. Y yo creo que hoy en Panamá, toda la iglesia, y en México y en Estados Unidos, el querer de nuestro corazón es hacer la voluntad de nuestro glorioso Padre Celestial. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Para ser un líder efectivo tienes que saber lo que quieres. Es la única forma de reconocer las oportunidades cuando éstas se presentan. Y oportunidades vas a tener donde quiera. Número 2, un líder con iniciativa se esfuerza por actuar. Hay un viejo dicho que dice: puede quien cree que puede. Ese es el viejo refrán. En Estados Unidos hay un refrán que muchos lo referimos: que el que no sirve, no sirve. ¿Qué dijo, pastor? Eso, que el que no sirve, punto y coma, no sirve. Y el viejo refrán que dice: puede quien cree que puede. Alguien aquí piensa que puede en el poderoso nombre del Señor. Ayer se decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a hablar al jefe, le voy a hablar al superintendente, le voy a hablar al tránsito, le voy a hablar al policía, le voy a hablar a la persona de mi barrio, le voy a hablar a mi familiar, le voy a hablar a mis hijos, le voy a hablar a todo mundo. Es por eso que alguien como el presidente Theodore Roosevelt, fíjese lo que dijo, uno de los más grandes líderes iniciadores del siglo XX, este hombre fue capaz de decir: no hay nada brillante o destacado en mi historia, excepto quizás esto. ¿Qué era lo destacado que él pensó? Dice: hago las cosas que creo que tienen que hacerse, y cuando me decido a hacer algo, simple y sencillamente lo hago. El día de ayer, cuando me di cuenta que muchos de ustedes trajeron a un invitado, y digo, estos tuvieron iniciativa, comenzaron a hacer algo, comenzaron a hacer lo que sabían que tenían que hacer. Tomaron la iniciativa. Si usted que trajo a alguien aquí ayer, si nunca se hubiera parado, si no lo hubiera primeramente pensado, si no se hubiera parado, si no hubiera hablado, si no hubiera ido, nunca hubiera podido traer a alguien. Alguien que quiere hacer algo glorioso para Dios tiene que tener iniciativa. Todo punto de partida está aquí. Amén. Dice enseguida que el líder que tiene iniciativa, el que sabe lo que quiere, y el 2, que se esfuerza para actuar. Dice entonces las palabras del presidente Roosevelt: hago las cosas que creo que tengo que hacer, y cuando me decido hacerlas, simple y sencillamente las hago. Número 3, el líder que tiene iniciativa se arriesga a más. Cuando los líderes saben lo que quieren y se deciden a actuar, todavía tienen un obstáculo más: es estar dispuestos a correr riesgos. Las personas activas siempre corren riesgos, pero una de las razones por las que los buenos líderes les gusta correr riesgos es porque reconocen que también hay un precio que se paga por no hacer nada. O sea, hagas o no hagas, se va a pagar un precio. Y mejor es pagar el precio, como decía el pastor Joel, haciendo la obra de Dios, por amor del nombre del Señor, haciendo lo que a Él le agrada, porque el Señor quiere que todas las gentes en el mundo se salven, amados hermanos, ¿sí o no? El presidente John F. Kennedy dijo: hay riesgos y costos para un programa de acción, pero son muchos menores que los riesgos a largo plazo y los costos en cambio de no hacer nada. Por último, el número 4 de las cualidades que debe de tener un líder, que debe de tener iniciativa: aunque se equivoca,
va a seguir queriendo más. La buena noticia para las personas de iniciativa es que hacen las cosas que sucedan, sencillamente. Porque recuerde que iniciativa es iniciar algo, es inventar algo, es tomar la innovación para llevar a cabo algo. Y cuando una forma no trabajó, le va a buscar de otro modo. Yo soy una persona que me encanta la mecánica de vehículos. Hace muchos años compraba carros viejos, hechos pedazos, y mi esposa siempre me decía: ¿por qué compras chatarra? ¿Por qué compras basura? Y yo le decía: tú no ves lo que yo veo. Me paraba enfrente de aquella chatarra y le decía: yo veo algo glorioso aquí, con otras palabras, porque no era hermano. Y ella me decía: tú compras pura basura. Pero empezaba por quitar puertas, cofres, cajuelas. Comenzaba a quitarle todo, llantas, todo. Dejaba el puro chasis, quitaba los diferenciales, los motores, quitaba las transmisiones. Y tenía una máquina que se llama Sandblaster, arena y que limpia con aire. Y ponía mantas y comenzaba con aquella máquina. Y al momento que pasaba la arena por aquellos fierros mojosos, les comenzaba a salir brillo. Los limpiaba, les tiraba después una forma de una protección, los pintaba de negro. Enseguida que hacía eso, después colocaba los diferenciales otra vez pintados y les ponía un color anaranjado o amarillo para que se distinguiera de lo negro. Después iba y compraba llantas con rines y las ponía. Sentábamos la transmisión, sentábamos el motor, y después de un tiempo ese carro, hermanos, era una chulada estar adentro de él. ¿Y sabe por qué? Tomaba la iniciativa de hacer que una chatarra se viera tan hermosa como un carro del año. ¿Sabe que allá afuera hay vidas chatarras que no sirven para nada, que están llenas de mojo? Que el que tiene iniciativa debe de saber cómo va a quitarlo todo para volverlo a amar todo con el poderoso evangelio del Señor Jesús, para hacer algo glorioso. Por eso el líder que se equivoca en alguna cosa no se va a detener con la iniciativa que tiene. En lo que ve que se equivocó, le va a hacer de otro modo. Nunca dije en lo que yo acabo de decir que en veces conecté varillas al revés, cables al revés, las cosas en veces no funcionaban, pero me volví a sentar, me volví a meter, comenzaba a desarmar y volví a armar hasta que aquello quedaba de una manera perfecta para poder tener utilidad. Eso es lo que debe de hacer la iglesia en Panamá, en el sector 5, tener iniciativa y darle al Señor nuestro Dios su vida, que a Él le pertenece, y no hacer solamente lo que nos dicen. Qué bueno que estos músicos no solamente canten, que hoy alguien se haya subido y haya dicho: esta basura se ve mal aquí, estas cosas se ven mal aquí. Aunque a mí no me dijo el pastor, ni me dijo el asistente, ni me dijo nadie, pero estos cables yo los voy a pegar para que no tropiece un hermano. Cuando hacemos solamente lo que se nos dice, somos entonces, como dijo Jesús, siervos inútiles. Pero cuando nuestro corazón está puesto en el mayor tesoro, que es el reino de Dios, y hacemos todo con iniciativa, amados hermanos, el dueño de la grey, el dueño de la mies, el dueño de nuestras vidas estará feliz con nosotros. Hay alguien que quiere tener iniciativa. De aquí en adelante, pastores, los animo: sin iniciativa no van a conseguir nada. Una emoción la puede tener hasta uno que no tiene fe. Una emoción la puede tener cualquiera que no conoce a Dios. Una emoción la va a recibir y una acción la va a hacer el que tiene iniciativa, para el glorioso nombre de Jesucristo. Oro por usted en esta hora. Pónganse todos de pie.